El arte prehistórico se desarrolló entre el 40.000 y el 2300 a.C. Se encuentra dividido en varias etapas, que son el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. El Paleolítico se desarrolló en los 40.000 años antes de Cristo. Existían culturas nómadas, se presentan los primeros grabados murales y las primeras pinturas en las cavernas, realizados con puntas de piedra y pinturas con pigmentos ocres obtenidos de las plantas. Los relieves ocupaban las partes anteriores de las cavernas y aparecen las primeras esculturas en piedra y marfil. Las obras más impresionantes son las reproducciones de animales, grabadas, pintadas o talladas en la superficie de las rocas. En el Mesolítico, que se desarrolló en los años 8000 a.C., se da una gran transformación climática en la capa de hielo. Esta se retiró hasta su estado actual y los niveles de agua configuraron nuevos territorios. El bosque se esparció por el continente y fue un agente indirecto de la dispersión de animales como cazadores. Comienzan a aparecer imágenes de hombres y niños acarreando el ganado. Y en el Neolítico, que se desarrolló entre el 8000 y el 2300 a.C., hubo un desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. Se dieron los primeros poblados y asentamientos humanos. También aparecen nuevas técnicas como el trenzado de paja, el tejido de telas y la cerámica. La arquitectura aparece por primera vez en esta época con el carácter de monumentos. El arte egipcio se desarrolló entre los años 3050 y el 31 a.C. Esta civilización se desarrolló sobre una extensa franja de terreno situada a ambos márgenes del río Nilo. El arte egipcio cuenta con una serie de factores que lo determinaron desde un principio. Entre estos se pueden citar en primer lugar la geografía, que hizo que el arte buscara su integración armónica con el paisaje egipcio. Por otra parte, se encuentra la religión, que impuso sus rígidas normas, y finalmente la monarquía, a cuyo servicio como divinidad terrenal se encontraba el arte. Los egipcios emplearon la piedra para todas sus edificaciones. Surge la idea de construir una casa para los que morían en vez de los túmulos de arena convencionales, a los cuales se les llamaban mastada, la que sería la precursora de las pirámides. El pueblo egipcio fue muy religioso, de ahí su deseo de hacer obras eternas, sensación que se consiguió por medio del tamaño y la masa. El templo fue también una construcción muy importante, que durante el Imperio Antiguo se circunscribió en particular al espacio adjunto de las tumbas reales. Los escultores egipcios desarrollaron la escultura exenta y el relieve. Utilizaron la piedra blanda, madera y piedras duras. Sobresale la uniformidad de las estatuas y de los relieves. Se rigieron por la ley de la frontalidad. Esto significa que la cabeza está siempre de perfil y los hombros están de frente. El arte mesopotámico y persa se desarrollaron entre los 5000 y los 1708 años antes de Cristo. El viejo país que los griegos llamaron Mesopotamia, que su nombre significa país entre ríos, fue la sede de una poderosa civilización constituida por varias ciudades-estado, con un variado conjunto de pueblos que luchaban por su hegemonía sobre los otros. Ocurre un hecho relevante que da paso a la etapa de la historia, la invención de la escritura, la cual se dio aproximadamente en los años 3000 a.C. por los sumerios. El material básico para las construcciones era el barro, que era transportado por los ríos. El arte
estuvo muy vinculado con la religión. Los mismos dioses eran los que incitaban a levantar un santuario. Los persas se caracterizaron por la cerámica vidriada y el relieve, los cuales documentaban las ceremonias anuales que se llevaban a cabo en la ciudad de Persépolis. El arte griego se desarrolló entre los años 700 y 168 a.C. Los griegos no vivieron independientes más que entre 9 a 10 siglos, pero el helenismo y el arte helenístico conquistaron el mundo entero y todavía son la base de la civilización y del arte tanto europeo como occidental. Para los griegos, el concepto de belleza se fundamenta en orden, medida, ritmo y exactitud en las proporciones. Descubrieron la belleza del cuerpo humano y en particular el masculino. Sus esculturas más antiguas conocidas son las Shoanas, divinidades toscamente talladas en troncos de madera. Su inspiración es el culto a los dioses humanizados. Luego van descubriendo las cualidades que la piedra y el mármol dan a sus obras y se dan rápidos progresos. Los tres órdenes clásicos de la arquitectura griega son el dórico, el jónico y el corintio. El arte romano se desarrolló entre el 753 a.C. y el año 500 después de Cristo. Según la mitología romana, la ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Poseyó una política de expansión tan acertada que le llevó a la conquista y consolidación de uno de los mayores e importantes imperios de la antigüedad, con la cualidad insuperada de ser el más grande hasta entonces conocido. Fueron grandes ingenieros y arquitectos que inventaron nuevas técnicas constructivas como el mortero y el ladrillo. Planificaron con cuidado todos sus proyectos, desde las proyecciones urbanísticas de su vasto imperio hasta conglomerados de edificios. Dentro del campo de la escultura, el retrato es fundamental en el arte romano. Por lo general, la escultura romana desarrolló el precedente helenístico griego, lo que le restó originalidad. Bajo el gobierno del emperador Augusto, se llevaron a cabo importantes obras de arte por encargo del mismo César, en un afán de mostrar la gloria y el poder del imperio. Se empiezan a erigir monumentos conmemorativos conocidos popularmente como arcos, cuya función primordial era la de conmemorar el triunfo en batallas. Usualmente, la pintura romana sustituye a la escultura en la decoración de los edificios. En la ciudad de Pompeya es manifiesto el gusto por decorar los recintos de sus casas con obras elaboradas al fresco o al mosaico, en las cuales una de sus características más sobresalientes es su vocación narrativa. Las mismas relatan pasajes de la mitología o de la vida cotidiana. El arte paleocristiano se desarrolló entre el siglo I y VII después de Cristo. En un inicio, el arte cristiano no habría nacido sin las costumbres funerarias del mundo romano. Al ser el cristianismo una religión clandestina, se hizo necesario abrir cementerios y centros de culto, así como áreas subterráneas. Estaban situadas en las campiñas romanas a lo largo de las vías consulares, y son tan grandes que en ellas se superponen hasta 5 pisos de galerías. Fueron decoradas con pinturas murales en las galerías, las cámaras, los altares y los nichos. Estos frescos fueron ejecutados a mano rápidamente y expresan los primeros símbolos y sentimientos de la nueva religión. Al aumentar el número de fieles seguidores de la nueva religión,
se hizo necesaria la construcción de edificios que los albergaran. Para embellecerlos, se acudió al arte más suntuoso, pasando el lujo de los recintos imperiales al nuevo concepto de iglesia, y de esta forma apareció la basílica cristiana. El programa arquitectónico comprendía de esta forma la construcción de edificios destinados al culto, como baptisterios, mausoleos y tumbas de los mártires. Se puede resumir las características generales de la pintura paleocristiana en que se limitan a evocar un pequeño número de figuras y de diversos objetos. La variedad de colores es limitada. La esencia de la divinidad es imposible de representar. El arte románico se desarrolló entre los años 987 al 1144 después de Cristo. Luego de una etapa de decadencia de la Iglesia, ésta retoma nuevas fuerzas y se convierte en el eje rector de la vida de los seres humanos. Particularmente, presenciaremos también la reestructuración de la jerarquía eclesiástica, la reforma de la vida conventual y la fundación de nuevas órdenes que sientan las bases del futuro. La Iglesia románica va a poseer características muy particulares y distintivas al construirse en un lugar sagrado, ubicado dentro de un espacio tipo cofre, cerrado, oscuro, de forma cuadrada y paredes macizas. Acogía a los fieles en su interior como un vientre oscuro y frío, que acentuaba el temor y la introspección a Dios y todo lo espiritual. También se desarrolló una rica pintura mural que servía para educar a los pueblos iletrados. Predomina la imagen del Cristo justiciero, que personifica a un Dios poco benevolente, que sus proporciones y aspecto severo intimidaba e infundía respeto. La escultura de bulto redondo en madera se difunde desde el siglo IX y una de sus características es que eran policromadas. Dentro de la temática tratada sobresale el de la Virgen María en un trono y el Niño Jesús, así como efigies de santos mártires que en la mayoría de las ocasiones guardan en su interior, bajo la forma de un relicario, restos mortales de estos santos y santas. Al arte románico le sucedió, por evolución progresiva de sus elementos, el arte gótico, nombre que le dieron los renacentistas con un sentido peyorativo por considerarlo un arte bárbaro. Dicha evolución comenzó a finales del siglo XII, llegó a su perfección en el norte de Francia y se extendió hasta el siglo XV. Fue el segundo gran estilo internacional, pero con un carácter diferente al románico, pues coincidió su aparición con el surgimiento de las ciudades y de la burguesía ciudadana. Fue un arte de ciudad que expresó siempre el espíritu religioso y místico del mundo medieval. La creación más importante de este arte fueron las catedrales. Desde entonces, la fisonomía de las pequeñas ciudades tuvo un aspecto singular, la aguja gótica de la catedral. Los elementos determinantes de la arquitectura gótica son la bóveda de crucería y el arbotantes. En la arquitectura románica, el peso de las bóvedas de piedra era soportado por los gruesos muros con pocas aberturas, lo cual hacía que los interiores fueran sombríos. La arquitectura gótica solucionó ese problema. Esto lo hizo mediante una armazón integrada por haces de nervaduras de piedra, reunidos en pilares y que se cruzan en las bóvedas.
en la llamada bóveda de crucería, que permitió concentrar el empuje por ella ejercido en solo 4 puntos del edificio. Los arcos eran ojivales o apuntados. Se aumentó la solidez de la estructura con los arbotantes, pináculos y contrafuertes exteriores. Los muros dejaron su función sustentante, se adelgazaron y cobraron mayor altura, y esto fue posible para aumentar el número de ventanas en las cuales se colocaron vitrales multicolores, lo que produjo hermosos efectos de luz en el interior. Las portadas de las iglesias no fueron el único lugar para colocar esculturas, sino que un ejército de figuras se repartía por torres, ventanas, galerías, frisos y zócalos, formando un verdadero encaje de piedra. La representación de la escultura gótica se caracterizó fundamentalmente por mostrarse más natural, más humana y más realista. Algunos ejemplos de estas iglesias son Nuestra Señora de París, la Santa Capilla, la Catedral de Toledo, la Catedral de Barcelona, la Catedral de Milán, la Catedral de Estrasburgo y la Abadía de Westminster. El Renacimiento. Es difícil determinar una fecha exacta para el principio y el fin del Renacimiento. Lo más acertado es decir que es la época histórica que siguió a la Edad Media. Se inició alrededor del siglo XIV y en ciertas regiones duró hasta el siglo XVI. El Renacimiento se desarrolló en Italia, inicialmente en aquellas ciudades que se habían constituido en centros comerciales durante el periodo medieval y en donde hubo un mayor intercambio de ideas. Venecia y Florencia figuraban entre las más importantes de esas ciudades. Venecia, gobernada por unos pocos individuos y familias dinámicas, llegó a convertirse en el principal puerto comercial y destacado centro cultural del Mediterráneo. Florencia, bajo el gobierno de Lorenzo de Médicis, el Magnífico, estimuló en forma notable el desarrollo comercial, literario y artístico. Los papas también fueron protectores de los artistas y los literatos y patrocinaron grandes construcciones. Estos personajes fueron los mecenas que estimularon y protegieron a los artistas y hombres de letras. El Renacimiento fue una época de artistas, pero abarcó todos los aspectos de la vida, especialmente los relacionados con las artes plásticas. Trajo una emancipación intelectual que proporcionó una visión del mundo diferente y el debilitamiento del simbolismo metafísico, interesándose el artista cada vez más en representar un mundo de los sentidos. El Renacimiento no fue irreligioso, sino solamente anticlerical, antiescolástico y antiascético, mas no incrédulo. A medida que disminuía la autoridad de la Iglesia, era reemplazada por la de la antigüedad clásica. No fue tan pagano, pues los temas mitológicos solo se incorporaron a las obras para complacer la sensualidad del gusto cortesano. En el Renacimiento se da un humanismo. El hombre es dignificado y se convirtió en el punto de interés de todas las obras artísticas. Surgió un nuevo concepto del mundo naturalista y científico. El artista no solo es observador de la naturaleza, sino que la obra de arte parece transformarse en un estudio de la naturaleza.